Escritura. La invitación de hoy tenía un versículo muy conocido por algunos que está en la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 5, versículo 17. Terminamos el año pasado estuvimos, bueno, en nuestro último encuentro el 31 de diciembre, hablando de lo que anhelábamos basados en aquella porción de la Biblia en Apocalipsis que dice que en medio de la Nueva Jerusalén habría un árbol de vida, que sabemos que es el Señor Jesús, que daría fruto cada mes y que las ramas de este árbol serían para sanidad. Nosotros estamos llamados a ser fructíferos. Desde la misma creación en el plan perfecto del Señor estaba que fuésemos fructíferos. Él mismo le dijo, fructificad, multiplicados, llenad la tierra y someterla. Ese ha sido el propósito del Señor. La esterilidad en todas las áreas de nuestra vida no hace parte del plan del Señor para sus hijos. Inicialmente para sus criaturas. Sabemos que las criaturas, porque todos los seres humanos somos criaturas del Señor, pero lastimosamente las criaturas le fallaron al Señor y por eso el Señor, digámoslo así, renueva la relación con el ser humano a través de su Hijo Jesucristo, diciendo, como dice, o más bien Juan 1:12, dándonos la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? Aquellos que creemos en su nombre, aquellos que lo hemos recibido. Todos los seres humanos son criatura, creación de Dios. El Señor creó a todos los seres humanos, pero solo son hijos de Dios, solo son hijos de Dios aquellos que han aceptado, han recibido, han creído, se han arrepentido de sus pecados y han sido perdonados por medio de Jesucristo, ¿sí? Así que usted siéntase privilegiado, siéntase en el buen sentido de la palabra orgulloso de tener la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y esa paternidad que nos cubre, que nos ampara, pues también tiene que ser una paternidad que nos distinga. No somos hijos de cualquiera. Muchos se sentirían orgullosos, felices de ser, no sé, hijos de un gobernante, de tener, sí, pero nosotros tenemos el mayor linaje que podría aspirar cualquier ser humano y ese nada más y nada menos que somos hijos de Dios. Así que como hijos, pues también estamos llamados a distinguirnos, estamos llamados a llevar ese nombre sobre nosotros que pues que nos exhorta, entre otras cosas, a que seamos luz para que otros también se conviertan en hijos. Y se lo digo porque, de entre muchos cuestionamientos que se hacen en muchas áreas, se cuestiona el llamado pueblo de Dios. Y estén seguros que el pueblo de Dios es aquel que le conoce, que le ama, que le teme, que obedece y hace su voluntad. Pero ¿qué nos dice entonces este versículo de la segunda carta de Pablo a los Corintios? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿sí? Alguno, no todos, se los acabo de explicar, está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A propósito de nuevo, ¿sí? Y hablábamos el 31 de diciembre que es mucho mejor estar empezando, ¿sí? Que el empezar cualquier tipo de proyecto le da una sazón especial a la vida. Estamos empezando, llevamos 7 días de este nuevo año. Bueno, es un buen número además, 7 días. Hoy, según la Biblia, es el primer día de la semana, entonces estamos comenzando una nueva semana de este nuevo año de la mano bendita del Señor. ¿Y qué nos dice aquí la Escritura? Si alguno está en Cristo, ¿sí? Si alguno está en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Aquí se utiliza la preposición en, y en implica estar dentro, para adentro del Señor. Es una inmersión, es una fusión, es una identidad, es una, digámoslo así, una fusión que hacemos con el Señor. Estar en Cristo es como si yo estuviera inmerso completamente en el Señor. Si alguno está en Cristo, ¿qué nos dice la Biblia? Es nueva criatura. ¿Se acuerdan que les mencioné que todos los seres humanos somos creación de Dios? Pero lastimosamente por el pecado de Adán y de Eva, esa creación se alteró, esa creación se afectó. Es tanto así que el ser humano era eterno,
El ser humano es creado, al ser creado a imagen y semejanza del Señor, dentro de su semejanza estaba que el ser humano fue creado para ser eterno. Y una de las cosas que trajo el pecado es la corrupción, es la muerte, es la separación. O sea que esa creación quedó completamente, así lo dice Pablo a los Romanos, sujeta, esclava, cautiva, y esa creación lastimosamente va a vivir las consecuencias del pecado del Señor en el mismo ser humano. No sé, los que estén leyendo el libro de Génesis, si han notado algo que yo les mencioné la semana pasada, que dentro de en un comentario que me pareció muy interesante, decía que los primeros seres humanos planteados en la Biblia vivieron 900 años y luego poco a poco fue disminuyendo la cantidad de años que ellos vivían. Y el comentarista mencionaba que él creía que algunos comentaban que era el efecto positivo del haberse alimentado durante los primeros años de la creación o con el árbol de la vida. El árbol de la vida, el árbol de manzanas que da manzanas, el árbol de la vida da vida, y ellos tenían vida eterna. Y por eso cada generación, digamos, genéticamente que se iba afectando por consecuencia del pecado, pues dentro de sus efectos era que se iba disminuyendo. En el diseño original del Señor no, no existe. Ok, muy bien. Les decía, ahí está. Les decía que cómo iba a haber enfermedad y muerte cuando pues todo estaba de acuerdo al plan. Así que todo lo que trajo la caída del ser humano, la caída de Adán y Eva, todo lo que trajo su pecado, pues ahora podríamos decirlo, se va a revertir en la medida en que alguno esté en Cristo. ¿Sí? A ver, el mundo, lastimosamente, el mundo, todo lo que vemos, el entorno, el sistema, va en decadencia porque el mundo no recibió al Señor Jesús. Eso dice Juan 1. El mundo lo vio, vio la gran luz, vino a los suyos, especialmente a los suyos no le recibieron, dice que incluso el mundo no le recibió. Así que el mundo como tal va a entrar y va a permanecer lastimosamente en una decadencia. Y lo vemos cada día lastimosamente entrando en una decadencia. Y en esa decadencia dice que ese alguno que esté en Cristo tiene la oportunidad de revertir todas las consecuencias de la caída. O sea, que vuelve a ser una nueva creación. Y esa nueva creación, digámoslo así, esa renovada, no, ni siquiera es renovada, es una nueva creación. Vuelve al diseño original que el Señor tenía. ¿Qué nos dice además este versículo? Las cosas viejas pasaron porque aquí todas son hechas nuevas. Y vamos a ver entonces en el Nuevo Testamento algunos efectos, consecuencias o expresiones de lo que es ser nuevos en Cristo, ¿sí? A propósito, estamos empezando un nuevo año. Es una excelente oportunidad de empezar a caminar de la mano del Señor, en verdad, a fundirnos en Él. Por eso Él en Cristo, dentro de Cristo, Cristo en nosotros. Pablo dice esto, y ustedes me han escuchado este versículo últimamente mucho: estoy juntamente crucificado con Cristo, me fundo con Él, me identifico con Él, muero cada día para que Él viva. Y en esa medida tenemos la oportunidad de que esa nueva criatura, esa nueva persona, esa nueva creación empiece a fluir a través de acompañar en sus Biblias, en sus casas. Eso les va a ayudar incluso un poco más para que puedan pues seguir la lectura.
Muy bien, vamos a leer entonces Efesios capítulo 2, versículo 10 y dice de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Primero, somos hechura suya, no todos, ¿sí? O bueno, todos somos creación, pero dice que fuimos creados en Cristo, si alguno está en Cristo Jesús, para buenas obras. Así que lo primero que recibimos nosotros al identificarnos con Jesucristo, no solo en su vida, sino también en su muerte y también en la resurrección, al identificarnos con Cristo, tenemos una capacidad para hacer buenas obras. No sé si usted lo ha pensado, pero cierto que es muy posible que haya personas que en verdad no tengan capacidad de hacer buenas obras y que aún intentando hacer algo bueno terminan haciendo algo malo. Pero aquel que ha sido renovado en Jesucristo tiene una nueva manera de enfrentar, de confrontar, de vivir las cosas y es buenas obras. ¿Sí? Acordémonos también que finalizando el año, cuando veamos Apocalipsis, hablábamos de que aquellas acciones justas, aquellas buenas obras, ¿en qué contribuyen a nuestra vida? A que nuestras vestiduras sean lavadas. Buenas obras. Y buenas obras no se limita a obras de caridad. Buenas obras no se limita a algunas acciones para acallar la conciencia. Buenas obras implica que son obras que ante todo agradan al Señor y son dirigidas por su Espíritu Santo. Porque no necesariamente todo lo que nosotros consideramos buenas obras sean cosas buenas, justas, verdaderas y rectas que considere el Señor. Hay buenas obras moralmente juzgadas, ¿sí? Hay muchas cosas que la sociedad moralmente juzga como buenas obras, pero estas buenas obras que están dadas por la identidad en Cristo son obras ajustadas al plan y a la perfección del Señor. Romanos 3:23, y les pediría que me acompañaran al libro, a la carta de Pablo a los Romanos, donde vamos a encontrar varias consecuencias o efectos de ser esa nueva criatura en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 24, dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí tenemos dos características o dos efectos de ser renovados, de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Primero, justificados y segundo, redimidos, ambos que irían de la mano, porque la redención sabemos que es un precio que se pagó por nosotros. Éramos esclavos del pecado, teníamos un Señor que es el enemigo, el adversario, como lo quiera llamar, y el Señor pagó un precio altísimo para que nosotros fuésemos redimidos, para que fuésemos rescatados. El Señor pagó un rescate por cada uno de nosotros. Y en ese mismo rescate que el Señor pagó, nos justificó. ¿Y qué implica que nos justificó? Pues que nos hizo tan justos como Él, que cuando Él nos ve, ya no ve simplemente a los pecadores, sino que ve a su mismo Hijo Jesucristo que nos identifica delante de Él. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 5: no hay un solo justo, pero sí hemos sido justificados al estar en Cristo Jesús. Más adelante, en el capítulo 6 de Romanos, eh, más adelante en el libro de Romanos, en la carta de Romanos capítulo 6 versículo 3 dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué nos está dando acá la identidad en Cristo Jesús? Que somos bautizados en Cristo Jesús. ¿Qué es? Bautizados implica ser identificados, ¿sí? Lo que yo le dije ahora, esa expresión de en Cristo es que nos funde en una sola naturaleza. Cristo y cada uno de nosotros somos uno solo. El ser bautizados es como si lleváramos una
una ciudadanía eterna, nos hace ser parte del cielo. Es como si tuviéramos una cédula del cielo, ¿sí? O sea, nos identifica claramente como hijos de Dios, pero nos identifica también como coherederos con Cristo Jesús. ¿Por qué? Por estar en Cristo Jesús. El mismo capítulo 6, versículo 11, dice el versículo 11 del capítulo 6, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús. Vivos. Una de las características esenciales de la vida es el movimiento. Donde hay vida, hay movimiento. Donde no hay vida, hay quietud, ¿sí? Donde no hay vida, las cosas están inertes, estacionados, no hay avance, se estancan las cosas, no evolucionan las cosas. Una característica muy importante de la vida es que la vida completamente se está moviendo, no está estático. Y cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, de alguna manera, Él abre nuestra mente y nuestro corazón para que estemos en completo movimiento. El letargo, el quedarse quieto en el mundo, el no avanzar, el decir, cuando las personas simplemente en su mente, en su corazón, no quieren moverse, siempre lo mismo, no pasan de allí, viven por tradiciones. Acuérdense que el Señor Jesús dijo que le decía a los fariseos, ustedes con sus tradiciones están invalidando los principios del Señor. Entonces, cuando la mente se vuelve obtusa, cerrada, limitada, y cuando se vuelve parroquial, cuando hablamos de una mente parroquial, es una mente que solo piensa en sí, en su entorno inmediato, en su parroquia. ¿Qué era una parroquia o qué conocíamos como la parroquia? Pues que todo giraba en torno de esa parroquia, de ese pueblo, y ese pueblo no avanzaba, ¿sí? Solo se quedaba allí, no había expansión. Pero en verdad, la vida nueva que el Señor nos concede en Cristo Jesús implica crecer. Donde hay vida hay crecimiento. Donde hay vida hay evolución. Donde hay vida hay movimiento, hay dinamismo. Una vida quieta, aletargada, como adormecida, no está en la manifestación de lo que es la vida del Señor. Movimiento, no se conforma. Pablo le decía a los romanos también, no se conformen en este siglo, renueven su mente, vayan más allá, no se dejen amoldar a la forma de este mundo, piensen y vayan más allá. Y hay algo muy particular que nos lo muestra la Biblia en el caso de Abraham. ¿Qué le decía el Señor a Abraham? ¿Habré de ocultarle algo a Abraham? El Señor le tenía confianza a Abraham y por eso le mostraba lo que iba a hacer. Sin duda alguna, aunque la Biblia advierte respecto al asunto de la venida del Señor, que no sabemos la hora ni el día, pero yo estoy seguro que el Señor sí prepara a aquellos que viven en Él, ¿sí? Porque les va a mostrar en qué momento se deben mover, les va a mostrar en qué momento deben evolucionar, les va a mostrar en qué momento deben avanzar. Dice la misma epístola a Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 1, un capítulo extraordinario, muy recomendado. Estamos en la epístola a los Romanos, estamos desarrollando 2 Corintios 5:17, que nos dice 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Estamos desarrollando entonces qué cosas nuevas, como nuevas criaturas, como nueva creación del Señor, tiene el que vivamos en Cristo. ¿Sí? Mire, nosotros, por cualquier razón que usted le quiera dar, tendemos a identificarnos con personas, con, no sé, organizaciones, con modas, con ideologías, con tendencias. El llamado de nosotros como cristianos, cristianismo implica que nos movemos en torno a Cristo. Hay un solo Señor, un solo Salvador, hay un solo Cristo y Mesías. Y cuando nuestra vida gira en torno a Cristo, quiere decir entonces que nosotros estamos llamados a modelar, más bien, a vivir en torno a Jesús, y que Él sea nuestro ejemplo a seguir, nuestro modelo de vida y nuestra identidad en Cristo Jesús.
Nuestros pensamientos deberían estar redundando constantemente en Cristo Jesús. Nuestras intenciones, nuestros planes, nuestras palabras. Eso es estar en Cristo Jesús, es que es estar, es un estado de que yo todo lo sujete, cada pensamiento, intención, sentimiento, acción, palabra, bueno, todo lo que usted quiera en Cristo Jesús. ¿Y qué implica esto que les estoy diciendo? Estamos dotados para buenas obras, somos justificados, somos redimidos, somos identificados a través del bautismo y vivimos para Dios, estamos vivos para Dios. Pero otra cosa de estar vivos para Dios es que estar vivos para Dios implica que nuestra vida es para aquel que nos ha tomado, ¿sí? Para aquel que nos ha redimido. Y dice Romanos 8:1, que es donde vamos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ojo lo que dice que este pasaje nos habla mucho y nos llama, nos invita, nos exhorta. ¿A qué? A que no andemos conforme a la carne, sino que andemos conforme al Espíritu. ¿Y qué dice? Que aquellos que si alguno está en Cristo, está, no hay ninguna condenación en contra de él. Acuérdense que en el momento actual, así lo entendemos, hay quien nos eh, juzga delante del Señor. Si hay, más bien, perdón, quien nos acusa delante del Señor. Hay un ente acusador y ese ente acusador nos está constantemente condenando, nos está culpando. O que la culpa se convierte también en una situación que nos puede apartar del Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que si usted ha confesado, se ha arrepentido, no tiene que existir ningún tipo de culpa, señalamiento o condenación. El mundo lo puede señalar, el enemigo lo puede señalar, pero si usted está en Cristo y se ha arrepentido genuinamente de sus pecados, no hay ninguna condenación. Yo no sé ustedes, pero yo a veces hago memoria de los pecados que cometí. He cometido pecados y cometí pecados eh, ¿cómo podríamos decir? Condenables moralmente, sin duda alguna, antes de conocer al Señor, pero lastimosamente aún conociendo al Señor, creciendo en el Señor, tratando de agradarle, también cometí muchas faltas. Pero yo he experimentado en el genuino arrepentimiento la libertad del perdón del Señor. A propósito, una señal de un genuino arrepentimiento es que no volvemos a pecar de la misma manera. ¿Sí? Eh, donde hay genuino arrepentimiento, usted no va a volver a cometer el mismo pecado de manera deliberada, porque cuando hay genuino arrepentimiento, la mente cambia. Entonces usted ya no ve esa acción de la misma manera y se va a cuidar. Usted va a ser consciente que lo que llevó a ofender al Señor y a su prójimo, hay un camino. En el caminar con Cristo también se va cogiendo cierta experiencia y hay puertas que usted debe aprender a cuidar que jamás puede abrir. Si usted, no sé, en algún momento pecó en contra del Señor y ofendió a su prójimo por algo que abrió a través de una red social, seguramente usted se va a cuidar mucho de eso. Una amistad, un entorno que lo movió, que lo llevó a ofender al Señor, seguramente usted se va a apartar de eso. Por eso no puede haber ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús. El versículo 2 ahí seguido, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ojo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué más me concede el Señor estando en él? Libertad, libertad, libertad. Eh, Mire, a veces mm, los cristianos experimentan esclavitud en vez de libertad. Eso es una contradicción, porque el Señor lo liberó. ¿Sí? Y la libertad, yo en que siempre lo he entendido, en que es la capacidad que el Señor me da para elegir las mejores cosas. Cuando yo estaba esclavo, no tenía la oportunidad de elegir mejores cosas, solo simplemente iba eligiendo lo que me ponían por delante.
Hay algo que me parece admirable y medio diabólico de la mercadotecnia o del mercadeo, y es que el mercadeo hace que usted haga lo que ellos quieren. ¿Cómo se dice? Mueven su intención de compra, le crean necesidades. Le crean necesidades que muchas veces están en contra de su propio bienestar. Pensemos, y perdónenme aquellos que la aman, pero pensemos en la Coca-Cola. La Coca-Cola es buena, es benéfica, le trae bien a su salud. La Coca-Cola da una sensación de placer. Todos creo que hemos tomado en nuestra vida Coca-Cola. Y esa sensación que no la voy a describir porque inmediatamente les va a dar ganas de Coca-Cola, es lo que nos ha llevado a que consumamos algo que nos puede estar destruyendo. Y así con muchísimas cosas. Entonces, aquel que crea que es libre, aquel que crea que es libre porque hace lo que quiere, porque toma lo que quiere, porque come lo que quiere, porque va donde quiere, no se deje engañar. Usted está haciendo lo que el mercadeo está haciendo de usted. Lo están llevando al lugar que quieren que usted vaya. ¿Ustedes se han analizado el tema de las tendencias? Entonces, si ven que hay lugares que se vuelven tendencias, hay comidas que se vuelven tendencias, hay bebidas que se vuelven tendencias, y así pasa. Mire, hay modas que vienen y la gente cree que es libre porque va y consume eso que está de moda. Pero por el contrario está siendo un esclavo borrego que lo están llevando a que consuma de esa manera, a que piense de esa manera. Yo hace unos años veía un programa con mis hijos que era juegos mentales, creo que era juegos mentales de Nat Geo. Y en esos juegos mentales explicaban cómo condicionan la mente, el corazón y las emociones de las personas para moverlas a voluntad. Y a eso el ser humano llama libertad. Pero ¿cuál es la libertad que me dio el Señor Jesús? Que yo pueda elegir lo que en verdad me conviene, lo que en verdad me va a dar felicidad, lo que en verdad va a traer crecimiento, va a traer un desarrollo real a mi vida. El mismo libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 39, dice, ni lo alto. Bueno, les voy a dar un tiempito más para que puedan buscar. Dice Romanos 8:39, un pasaje también muy famoso, muy reconocido. Dicen, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Espectacular. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Que aquel que está en Cristo no podrá ser separado del amor del Señor. Nada me podrá separar del amor del Señor. Es como si, ¿se acuerdan que el Salmo 127 dice que si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia? Estar en Cristo es estar amparado, es tener un vínculo tan fuerte que no hay manera, ni en esta vida, ni en la otra, que nos separen de ese amor que Él tiene para nosotros. La necesidad más grande que tiene el ser humano es el amor. ¿Y por qué es la más grande necesidad? Porque fuimos diseñados para, en comunión con el Señor, amar y ser amados. Hablábamos hace poco sobre la verdadera independencia, o más bien interdependencia. Nosotros fuimos creados para depender del Señor y tener interdependencia con mi prójimo. Quiere decir, y yo les explicaba, que la verdadera interdependencia tiene que ver con que puedo vivir con alguien y ser feliz, pero también puedo vivir sin alguien y ser feliz. De que puedo vivir con algo y ser feliz, pero también puedo vivir sin ese algo y ser feliz, porque mi verdadera dependencia es absolutamente del Señor. Dice Romanos capítulo 12, versículo 5, unos capítulos más adelante. Hoy la pusimos muy fácil porque casi todo lo tenemos en la carta de los Romanos. Dice Romanos 12, 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Este es de aquellos misterios que también nos da el Nuevo Testamento. ¿Qué es ese misterio? Que hace que nosotros siendo muchos
independientes, individuales, diferentes, singulares. Por un vínculo perfecto del Espíritu, ¿sí? Por el vínculo perfecto del Espíritu, nos hace ser uno solo. ¿Qué nos está dando el Señor aquí en Cristo? Una unidad que va más allá del vínculo social, del vínculo intelectual, del vínculo biológico, ¿sí? Eh, Seguro que los que llevan más años en este camino y han tenido la oportunidad de disfrutar más de la congregación como tal, experimentarán cómo en esa unidad en Cristo hay un vínculo. Y ojo, que no estoy hablando que usted pertenezca a una iglesia en especial, es en aquellos que están en Cristo, porque puede haber muchas personas en una iglesia que no están en Cristo. Y el hecho que alguien vaya a una iglesia y que se congregue no quiere decir necesariamente que está en Cristo. La unidad es en Cristo. O sea que yo puedo tener unidad con alguien que, no sé, en Estados Unidos, en no Europa, va a otra iglesia, pero es que no es la iglesia la que me da la unidad. Lo que me da la unidad es Cristo, no es la denominación. Por eso nosotros no nos llamamos ni gepesianos, porque seamos de GPS, ni no deberíamos llamarnos ni presbiterianos, ni bautistas, ni menonitas, no debería ser nuestra denominación. La denominación es ¿cuál? Cristianos, la unidad en Cristo. Por eso, no sé, si usted vive en Cristo, también le ha pasado algo, que seguramente cuando cristianos, pero que puede que no están en Cristo, usted no experimenta unidad. Usted experimenta unidad con aquel que está en Cristo, ¿sí? La unidad, insisto, no se la da que vayan a la misma iglesia, que escuchen los mismos mensajes, no, la unidad la da la única persona eterna y omnipresente que nos puede dar unidad y es Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu. Capítulo 1, perdón, sí, 1 de la primera carta a los Corintios. Creo que es pasando unas solas páginas ahí. Primera de Corintios 1, versículo 2. Primera de Corintios 1, versículo 2. Y dice así, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ojo, ¿qué está diciendo? A los santificados en Cristo Jesús. Otra evidencia de ser esa nueva criatura. En Cristo Jesús, como nos dice 2 Corintios 5:17, es que somos santificados. Acordémonos que hay una santificación que se da en el momento en que somos apartados por el Señor. ¿Sí? O sea, yo soy santo, usted es santo por el solo hecho de que el Señor lo apartó del mundo. ¿Sí? O sea, puso un sello sobre usted, usted es santo. Pero aquel que está en Cristo, ¿sí? Aquí viene un proceso de santificación, que es un proceso diario que solo puede vivir y disfrutar aquel que está en Cristo. Porque ojo, hay muchos santos, a ver cómo lo explico, que han sido santificados por Cristo, que no se santifican, que no se están apartando. Yo puedo ser apartado, pero no vivir como apartado. Yo puedo ser eh, seleccionado, pero no vivir como seleccionado. Cuando aún para unas condiciones, ¿sí? Competencias, y esas concentraciones es para apartarlos. Ellos deben cuidar su descanso, deben cuidar su alimentación y deben estar concentrados en la competencia. Ha habido experiencias, y lo hemos sabido por escándalos que han salido, de equipos que tenían grandes posibilidades de salir campeones, pero que han tenido claros fracasos porque estando apartados o concentrados, siendo seleccionados, no vivieron como tal. ¿Sí?
Eh, alguna vez algo supimos de una selección latinoamericana en un mundial que, como decían las abuelas, bueno, ese no, bueno, se desordenaron, se volvieron unos locos. Otra selección que había sido campeona del mundo en su siguiente mundial lo mismo, en un desorden, en una disolución completa, siendo seleccionados, siendo apartados para tener éxito, lastimosamente no lo hicieron. Eso es aquel que no está en Cristo. El que no está en Cristo, el que no identifica en Cristo, no se santifica, ¿sí? No se aparta cada día. Es una elección constante, es una decisión constante. Usted a cada instante tiene las dos opciones, derecha, izquierda, no me lo tomen políticamente, pero también si quiere tómemelo políticamente, pero usted todos los días tiene que elegir o a la derecha o a la izquierda, o a la vida o a la muerte, o a la bendición o a la maldición, o obedece, desobedece, o se santifica o se contamina, ¿sí? Es una decisión diaria, pero quien está en Cristo tiene la inclinación natural de elegir siempre lo que lo aparte y lo santifica. Segunda Corintios 2:14. Vamos una carta más adelante, segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Este nos va a gustar un poco más. Dice, si ya lo encontraron, segunda Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ojo, gracias a Dios, el cual nos lleva no de vez en cuando, no eventualmente, no a veces, sino nos lleva siempre en triunfo. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. ¿Saben qué implica ser la nueva criatura? O vivir como nueva criatura. Vivir en gloria, en triunfo, en victoria. En términos más modernos, en el éxito. El verdadero éxito es el triunfo en Jesús. Ojo, porque no se trata solo de mis planes, de mis proyectos, de mis sueños, de mis anhelos, sino que se trata de los perfectos propósitos que tiene el Señor. Y aquel que vive en Cristo nunca podrá experimentar ningún tipo de fracaso, porque a los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. Ojo, si usted está en Cristo, el Señor siempre lo llevará en triunfo, siempre lo llevará en victoria, siempre lo llevará en éxito. Y aunque aparentemente para el mundo alguna circunstancia pueda ser una pérdida, en Cristo nunca hay pérdida. Siempre es ganancia. Siempre es ganancia. Porque a los que aman a Dios, como les dije ahora, todo les ayuda a bien. Aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Ese versículo en colombiano se dice, no hay mal que por bien no venga. ¿Sí? No hay mal que por bien no venga. En Cristo Jesús, todo lo que podríamos juzgar como adverso, negativo, difícil o contrario, se convierte en una bendición. Mire, ¿cuántas situaciones de salud en las cuales nos metimos nosotros mismos no se convierten en una oportunidad de vida? ¿Sí? Porque adquirimos disciplinas, porque cuidamos nuestra vida. ¿Cuántas situaciones económicas adversas que muchas veces nos metemos nosotros mismos terminan siendo una oportunidad de vida porque nos ayuda a ser mejores administradores, más humildes? A veces cuando hay bienes materiales, el corazón trata como de exaltarse un poco, pero cuando viene el apretón, ¿cómo nos ponemos? Un poco más humildes, más sencillos. Hasta una situación matrimonial, una dificultad, una crisis matrimonial que nos lleva a valorar mucho más lo que tenemos, a ser más cuidadosos, a mejorar la comunicación. Ojo que aquí dice que todos aquellos que estamos en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Nunca hay fracaso. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Aquí la velocidad me la marcan quienes nos acompañan en esta mañana aquí en la Ecoiglesia, o sea, Simón y Daniela. Efesios
1:3. Y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es espectacular también. Dice que en Cristo Jesús el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual. Piensen algo. ¿Ustedes creen que las bendiciones espirituales se limitan al espíritu? De ninguna manera, porque todas las bendiciones espirituales se tienen que traducir en bendiciones al alma, bendiciones al cuerpo, porque todo lo que el Padre quiso, ese Efesios, bueno, venga, miremos Efesios, que miren, nos sorprende. Ojalá esté ubicado y otra lista, pero mírenlo todo lo que dice que el Padre colocó en Cristo, y si lo colocó en Cristo, aquel que es nueva criatura en Cristo, pues lo va a disfrutar como tal. Mire, vamos a leer todo ese desde el versículo 3, Efesios 1. Efesios 1:3, y vamos a seguirlo leyendo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, benditos con toda bendición. 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí tenemos otra: escogidos en Cristo. Tiene que ver con santificados. 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su nombre, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Cristo somos aceptos. 7. En quien tenemos redención, ya lo vimos por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Esto es espectacular. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, porque el Padre colocó todo lo que tiene para cada uno de nosotros en Cristo. O sea que todo lo que usted quiere encontrar y hallar que está destinado para usted está en Cristo. En estos días le escuché a varias personas que se quieren casar para este nuevo año. Ese esposo, esa esposa está en Cristo. El Señor, si usted no tiene don de continencia, si no le fue dado el don, esté seguro que el Padre tiene aún ese esposo o esa esposa para usted. Pero ¿en dónde la colocó? En Cristo. Está en Cristo, el amor de su vida está en Cristo. O sea, el amor de su vida aquí terrenal, porque el amor de nuestra vida es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu, pero está en Cristo. Mire, su provisión, usted tiene situaciones difíciles, les cuento que después de, yo creo, que uno trabajar muchos años, y hay gente que ha trabajado, se ha capacitado y no avanza, está ahí estático, no avanza, tiene el mismo trabajo toda la vida, le pagan lo mismo y no avanza. Ahora, si no se ha preparado, si no ha hecho algo diferente en su trabajo, no puede aspirar a que pueda tener otra clase de trabajo. También está en la innovación que usted mismo tenga. Pero aún sus oportunidades laborales, el Señor las puso en Cristo, porque todo lo que usted busque en el Señor es para su gloria, o sea, para la gloria del Señor. Y cuando yo glorifico al Señor, ¿saben qué es el Señor? También se glorifica en mí. Todo está en Cristo. Pablo le está diciendo eso a los Efesios. El Padre reunió todas las cosas en Cristo. Su paz, su... Mire, hay cosas soberanas del Señor. El Señor a Pablo no lo quiso sanar físicamente. Y Pablo lo dice, le pedí 3 veces y me dijo que no te voy a sanar. Seguramente habrá, porque mucha gente puede cuestionar eso, pero lo que nadie puede cuestionar es que el poder de Dios se perfecciona en medio de la enfermedad y la debilidad de aquel que está en Cristo. Y el débil puede decir, fuerte soy
en Cristo. Así que la sanidad o la fortaleza en su salud o en su parte física también está en Cristo. Todo está allí. Por eso el Señor le decía a los discípulos, boguen mar adentro, no se queden en las orillas. Vayan, quiera más en el corazón, identifíquese más con el Señor, porque todo el Padre lo reunió allí. Su necesidad intelectual, usted dice, no, yo no puedo con este estudio, me supera, no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo, no tengo fuerzas. Todo está en Cristo. La salvación de su familia, la restauración de su hogar, la restauración de sus hijos está en Cristo. No puede buscar donde no va a hallar lo que el Señor tiene para usted. Ahora, si usted no busca en Cristo, usted va a hallar otras cosas, pero cosas que el Señor no tenía para usted y que tal vez en vez de traer beneficios, va a traer pues, maleficios, va a traer cosas malas. Dice versículo 11, en él asimismo tuvimos, venga ya, miremos el 10 para que miren que no es cuento mío. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ojo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Sí pillan? Que todas las cosas que están en esta tierra para usted están en Cristo. No están en su jefe, no están en su trabajo, no, están en Cristo. Todo lo que el Señor tiene para usted está en Cristo. 11. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, o sea, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Él, además, tenemos un garante, una garantía, que es el Espíritu Santo. Muy bien, vamos a terminar con los últimos dos que me quedan, que son Filipenses 4:19 primero. Miren todo lo que implica, según Efesios, entonces, las bendiciones espirituales. Todo está en Cristo, todo, 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 todo. Filipenses 4:19 dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ojo, tenemos que ser también conscientes en algo. Todo lo que nos falta realmente, no lo que les expliqué ahora de la mercadotecnia, ¿sí? Hay necesidades que el mercado le puso en su mente, en su corazón, que usted cree que tenga, necesita. Entonces, la mercadotecnia que le está diciendo, usted no necesita una nevera de una sola puerta, ahora necesita de dos y ahora necesita de cuatro. ¿Sí? Usted no necesita un carro de esta manera, sino que ahora lo necesita así. No, eso, o sea, hay que distinguir lo que usted en verdad necesita y lo que el mundo le ha dicho que usted necesita para que consuma. ¿Qué suplirá el Señor? Todo lo que a mí me falte, todo lo que me falte. Todo lo que el Señor considere que a usted le falte, le va a suplir. Entonces Él le va a suplir económicamente, le va a suplir materialmente, le va a suplir intelectualmente, le va a suplir para el alma. ¿Ustedes no han notado que hay personas que son como pobres en el alma, como poquitas? Cuando alguien es pobre en el alma, como poquito, es, es limitado, en sus pensamientos es escaso. Cuando alguien es pobre en su alma, siempre su lenguaje es negativo, siempre es quejándose, siempre ve la mancha, la sombra, lo malo, no puede ver lo bueno, porque es una pobreza. Ustedes se han notado que en la pobreza hay generalmente desorden, hay oscuridad, hay mugre, que en la pobreza no necesariamente hay pocas cosas, sino que en la pobreza hay muchas cosas inútiles, porque generalmente cuando dejamos que la pobreza empiece a invadir nuestra mente y nuestro corazón, ¿sabe qué nos pasa? Nos volvemos acumuladores. El ser acumulador
de alguna manera es una expresión de que nos estamos dejando empobrecer, porque el que tiene riqueza siempre se está renovando, siempre se está renovando. Y cuando nosotros entendemos que Él suple todo lo que nos falta, por eso tenemos corazones generosos, por eso somos amplios, no derrochadores de ninguna manera, pero somos generosos, porque sabemos que todas nuestras necesidades son suplidas conforme a que estamos en Cristo Jesús. Y por último, 2 Timoteo 2:10, y con este hay muchas otras, pero aquí quise resumir algunas de las que encontramos en Cristo. 2 Timoteo 2:10. 2 Timoteo 2:10 dice así: por tanto, voy a esperar a mis indicadores acá. Ok, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Qué me da entonces a mí el Señor también? La salvación. Hemos venido hablando últimamente mucho de la salvación, mucho. Y en Cristo tenemos la salvación. Y esté seguro que si en Cristo está su salvación, en Cristo está la salvación de los suyos. La salvación implica no solo la eternidad, la salvación es una necesidad aquí y ahora. Hay almas perdidas, hay almas que no saben para dónde van, hay almas que se están autodestruyendo. Salvarse implica que su alma se salve aquí y ahora, que encuentre un propósito de vida aquí y ahora, que encuentre un camino y una luz aquí y ahora, que encuentre un estímulo y una motivación real para vivir aquí y ahora. Y esa salvación se manifestará también en la eternidad. Pero esté seguro que el que se encuentre con Cristo Jesús experimenta la salvación del pecado, experimenta la salvación de la angustia, experimenta la salvación de la depresión, experimenta la salvación de la esclavitud, cualquier tipo de juego, desórdenes sexuales, lo que sea, encuentra la salvación aquí y ahora. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Pero ojo que nadie puede ayudar a alguien que se está ahogando metido con el allá. Una vez estaba en un retiro con unos jóvenes y un muchacho no siguió una dirección y se tiró al río y cayó en un remolino. Los muchachos que estaban en ese retiro se fue a tirar a sacarlo. Era un niño, además, era un niño de 14 años, el otro era un muchacho ya como de 18. Entonces yo lo que dije, porque yo sí me acuerdo que me habían dicho que nadie se puede meter a un remolino a sacar al otro o nadie se puede tirar, a no ser que sea un súper experto, a sacar a otro porque se ahogan los dos. Entonces lo que les grité rápido fue, busquen un lazo, busquen un palo, busquen alguna cosa, porque el que se meta se muere. Y la única manera que pudimos sacar al niño desobediente ese remolino fue pasándole una vara larga y entre todos lo sacamos. Y el niño no se ahogó ni se murió. Pero donde aquel impulsivo, porque nosotros somos muy reactivos, muy reaccionarios a las cosas. Entonces vemos que alguien está en un problema y nos queremos meter allá con él en el problema. Y esa no es la forma de salvarlo. La manera de salvarlo, primero porque no somos Jesucristo, no somos el Mesías, nosotros no estamos viendo, usted no es, usted no es seguro afuera. Si usted no está bien anclado afuera, no puede tender su mano o la herramienta que el Señor ponga para poderlo sacar del ahogo en el que se encuentra. Nosotros no estamos llamados a pagarle las deudas a nuestros hijos ni a cubrirle los problemas. Más bien ore por ellos, oriéntelos, pídele sabiduría al Señor para que ellos de la mano del Señor encuentren la libertad o la manera de salir de esa situación. Mire, y grabémoslo como papás, nuestra más grande ayuda que le podemos brindar a nuestros hijos y a cualquier ser amado es que estemos en Cristo y estando en Cristo, intercedamos y luchemos primero por ellos
espiritualmente, porque les garantizo que el Señor entonces les proveerá las herramientas para ayudarles y será una ayuda efectiva. No estoy diciendo que de ninguna manera le nieguen la ayuda a sus hijos, no, pero háganlo en Cristo, para que esa ayuda sea contundente, permanente y para que el nombre del Señor sea glorificado, porque no es nuestro nombre quien debe ser glorificado. No, no es la alabanza nosotros la que necesitamos. Necesitamos que el Señor sea reconocido, alabado y glorificado en todo lo que nosotros hacemos. Así que en Cristo está la salvación suya y está la salvación de los suyos. No hay otra manera. Nosotros no podemos fungir como Mesías porque no lo somos. Somos anunciadores y estamos llamados a ser, mi esposa me hablaba mucho de eso esta semana, antorchas encendidas para iluminar el camino para que se encuentren con el Señor, que es la verdad y la vida. Así que tenemos aquí, pues yo tenía 15 más las que leímos en Efesios. Tenemos que somos una somos una nueva creación en Cristo para buenas obras. Somos una nueva creación en Cristo, justificados, redimidos, identificados, vivos, con vida eterna, sin condenación, libres, unidos al amor eterno, pertenecientes a una familia espiritual, santificados, triunfantes y exitosos, benditos y bendecidos, saciados y provistos, y somos salvos en Cristo Jesús. Así que oremos, démosle gracias al Señor y ahora que estamos iniciando el año, pues vivamos como esas nuevas creaciones, como esas nuevas criaturas en Cristo Jesús, aptos, capacitados, con unas nuevas expectativas. Empecemos de manera diferente, empecemos de buena manera este año. Haga los propósitos de año nuevo, pero en Cristo, no lo siga haciendo en sus fuerzas. Mire, este debe ser el año en que por fin usted estudie la Biblia. ¿Sí? Yo conozco a varios de ustedes que ya llevan intentando estudiar la Biblia varios inicios. No, este no lo haga como un propósito de año nuevo, hágalo como un propósito en Cristo. Haga como un propósito en Cristo buscarlo cada día. Si usted ya lleva 7 días del año y no lo ha buscado, si ya lleva 7 días del año y no ha hecho su devocional personal, bueno, apenas vamos en el séptimo día. Empiece y haga todos sus propósitos en Cristo. Se va a dar cuenta todas las cosas que el Padre tiene para usted en Él. Libertad absoluta. Que este sea el año que usted se libere de la malicia, del doble sentido, de los malos pensamientos, de esas pasiones que luchan dentro de usted, para que la lucha ya sea la lucha en Cristo y que pueda experimentar plenitud y libertad. Yo le invito a que disponga su corazón y le demos gracias al Señor a través